Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana González y voy a presentar en este ciclo de charlas de cambio climático, mitigación y adaptación el tema de planes de respuesta al cambio climático y su componente de mitigación, considerando la huella de carbono. En esta presentación participó también nuestra colaboradora Lucía, estar presente, pero es también parte de la elaboración de este trabajo. Bueno, vamos a ver una animación. Los invito sobre todo a prestar atención a la música. Esta animación es una animación que presentó la NASA en el año 2021 y que muestra cómo se fue dando la variación de la temperatura terrestre a partir de el año 1870 hasta la actualidad. Entonces se pueden ver allí en círculos concéntricos, aproximadamente círculos en colores blancos y azules, como la temperatura ha ido disminuyendo, y luego en colores más amarillos, a naranjas y rojos, el aumento de la temperatura, como ha ido variando a lo largo de los años hasta la actualidad. Esto es muy interesante porque en esta vista nos permite ver cómo desde mediados del siglo pasado se observa un aumento creciente de la temperatura. Bueno, se observa entonces un aumento creciente de la temperatura hasta, bueno, la etapa actual. Esa música que escuchaban de fondo, que es Primavera, de las 4 estaciones de Vivaldi, es una pieza que fue intervenida por la Filarmónica de Hamburgo, y es interesante porque si prestaban atención a la música, se hicieron algunas modificaciones en las partituras a través de algunos algoritmos que lo que hacían era simular justamente el cambio climático. Bueno, este tema el aumento de la temperatura de la Tierra, en estos últimos años, por supuesto que está en agenda como uno de los problemas más importantes de la humanidad, y las últimas comunicaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que es indefectiblemente necesario disminuir este aumento de las temperaturas a 1,5 grados en relación al aumento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales. Bueno, acá entonces este gráfico que podemos ver a la izquierda nos muestra algunas tendencias y nos muestra cómo deberían disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr temperaturas que no superen 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Eso es lo que muestra la curva celeste en caso de que se tomaran acciones inmediatas a partir de la última cumbre. La curva verde muestra los cambios que deberían producirse para mantener la temperatura por 2 grados por encima de los niveles preindustriales hasta el año 2050, y la curva roja lo que indica es cómo serían las tendencias en caso de que no se implementara ninguna política.
En cuanto a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, las mayores emisiones están generadas por la combustión de combustibles fósiles y relacionadas a la industria, y son las emisiones que corresponden a dióxido de carbono. Las emisiones que están en segundo lugar son las emisiones de metano, y luego las emisiones correspondientes también a dióxido de carbono, pero que están relacionadas a las actividades de cambios de uso de suelo. Bueno, ¿cuáles son los niveles de emisión de dióxido de carbono a nivel global? El presupuesto de carbono a nivel global indica que se generan aproximadamente 59 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono. En este caso, lo que vemos en este gráfico son los aportes de dióxido de carbono, pero que están relacionados a la quema de combustibles fósiles. Y las fuentes responsables de esto están relacionadas a la industria, a la energía consumida en las ciudades, a los cambios en el uso de suelo, y allí en ese gráfico también, como podemos ver a la derecha, se pueden ver los sumideros en cuanto a océanos y a sumideros terrestres. Si vemos el balance entre las emisiones y las emisiones que se vuelcan a la atmósfera y las emisiones que son absorbidas por los sumideros, vemos que hay aproximadamente unas 16 gigatoneladas que son, digamos que es una diferencia entre ambas, ¿no? En este balance. Bueno, ¿cuál es la situación a nivel mundial? Podemos ver acá en este gráfico, a la izquierda, las emisiones de dióxido de carbono correspondientes a la quema de combustibles fósiles. Y como pueden ver en esa escala, se muestran justamente en colores más oscuros las mayores emisiones, que como se ve están dadas en la zona de Estados Unidos y de Asia. Y por otro lado, vemos también las emisiones de dióxido de carbono, pero relacionadas a los cambios en el uso de suelo, que también se muestran en una escala como emisiones, en lo que tiene que ver con los colores de la derecha, que van hacia los tonos rojos, y como absorción en algunos lugares puntuales, con los colores más azules. La siguiente. Bueno, y en estos gráficos lo que podemos ver también son los sumideros de carbono. Por un lado los océanos, a la izquierda, donde los tonos azules más oscuros podemos ver la mayor concentración de dióxido de carbono absorbida, y a la derecha los sumideros terrestres. Sí, por favor. Bueno, ¿cuáles son las tendencias? En el gráfico de la izquierda podemos ver que la tendencia en el aumento de la concentración de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera relacionadas al consumo de combustibles fósiles fueron siempre en forma creciente, y se han dado disminuciones en la aceleración de la contribución de esas emisiones, que están relacionadas a puntos específicos de ciertas situaciones económicas de crisis a nivel mundial, ¿no? Como son la primera y segunda crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, y por supuesto la pandemia de COVID en el año 2020, donde las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron en un 5,4%. Se estima que en el año 2021 estas emisiones volvieron a incrementarse
en alrededor de un 4,9%. Es decir que se retomaron los niveles de emisión que venían generándose con anticipación a la pandemia. Y en el gráfico de la derecha lo que podemos ver son las emisiones generadas en gris por los combustibles fósiles, en marrón por los usos del suelo, y luego en la parte negativa de las abscisas se ven los sumideros. Lo interesante de ver acá, se ve el océano, la vegetación y la atmósfera. Lo interesante de ver acá es que esta curva que está indicada en rojo, por debajo, no es coincidente con esta curva de emisiones. Sí. Los que absorben el dióxido de carbono. No, hablamos de los bosques, por ejemplo, sumideros terrestres, los bosques, los océanos, humedales. Gracias por la pregunta. Bueno, esto lo que representa entonces esta diferencia entre la curva roja y lo que se ve como área asociada a los sumideros es que no cierra el balance, ¿no es cierto? Que hay un exceso de emisiones con respecto a la cantidad de emisiones que pueden ser absorbidas por los sumideros. O mejor dicho, que han sido absorbidas por los sumideros. Sí, gracias. Bueno, ¿y qué pasa qué está ocurriendo, ¿no? en la comunidad internacional con respecto a este tema del cambio climático, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero? En el año 1992 se crea la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de la cual Argentina forma parte, y luego de algunos otros hitos, en el año 2015 se firma el Acuerdo de París, el cual es ratificado en el año 2016, y Argentina ratifica su adhesión a este acuerdo. Por lo tanto, se compromete a dos cosas. Por un lado, a remitir cuáles son las emisiones, los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero ante la comunidad internacional, y por otro lado, a desarrollar sus propios planes de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, entonces, se promulga la Ley Nacional 27.520, que es de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, y en el decreto reglamentario de esta ley, en el artículo 20, se establece que todos los territorios tienen la obligación de desarrollar su propio plan de respuesta al cambio climático, considerando comunidad territorial a las provincias. En este sentido ya se está trabajando desde hace aproximadamente algo más de 2 años en la elaboración de los planes de respuesta al cambio climático de las distintas provincias. Bueno, Argentina se compromete a partir de haber firmado el Acuerdo de París a no exceder los 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030, y estos son lo que se denominan las contribuciones nacionales determinadas, son los compromisos que toma cada uno de los países respecto de la cantidad de emisiones que generaría en este caso en el año 2030. Estos son los objetivos establecidos. En ese mapa de la derecha podemos ver gráficamente cuáles son los mayores emisores a nivel mundial, que son China, Estados Unidos, la India y Rusia. Argentina
emite aproximadamente el 0,7% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual está, digamos, en el lugar número 31, si consideramos en nivel ascendente los países que más cantidad de emisiones generan. Siguiente. Bueno, y digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir en la elaboración de un plan de respuesta al cambio climático? ¿Qué componentes debemos considerar? En primer lugar, considerar que a nivel territorio deben conocerse, por supuesto, las características de la región, ya sea a partir de la compilación de datos, como también digamos, recabar datos en el terreno. En base a esto, es importante también poder realizar un mapeo de actores para poder conocer a todas las partes que deben estar involucradas en este plan de respuesta al cambio climático y elaborar también un análisis de riesgo donde consideraremos la identificación de amenazas para hacer una evaluación de la vulnerabilidad. Es importante también tener en cuenta que la ley establece por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Sí, creo que sí. Dame un segundo. La ley establece que los planes de respuesta deben generarse a partir de un proceso participativo. Y por eso es tan importante tener en claro cuáles son los sectores que deben intervenir en este proceso de construcción del plan. Bueno, y el plan, a partir de la estimación de la huella de carbono, que vamos a hablar más adelante de qué se trata la huella de carbono, establece algunas medidas de mitigación, teniendo en cuenta los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y también considera estrategias de adaptación. Por supuesto que estas medidas de mitigación y estrategias de adaptación están vinculadas y en muchas de ellas se generan sinergias. ¿Estamos? No, no hay problema. Bueno, ¿qué es la huella de carbono entonces? La huella de carbono es un indicador. Es un indicador que nos muestra la cantidad de gases de efecto invernadero, considerando todos los gases de efecto invernadero en términos de dióxido de carbono equivalente. Es una herramienta que nos sirve justamente para la gestión, y es un indicador que nos permite cuantificar el impacto sobre el cambio climático. La huella de carbono se calcula considerando 3 alcances. El alcance 1, que es el que considera las emisiones, en el caso, por ejemplo, en el caso de un territorio, el alcance 1 es el que considera las emisiones que son generadas en el propio territorio. El alcance 2, que es el que está relacionado a las emisiones que aporta el consumo de energía suministrada por la red. Y el alcance 3, que es el de las emisiones que están, que digamos, son consecuencia de las actividades en el propio territorio, pero que impactan fuera del territorio. Por favor. Bueno, ¿cómo podemos elaborar un inventario de gases de efecto invernadero? Para esto debemos primeramente
definir cuáles son las fuentes de emisión. En el caso de un territorio, consideramos las fuentes que están relacionadas a la energía estacionaria, las fuentes que están relacionadas al transporte, a los residuos, considerando los residuos tanto sólidos como líquidos, y también a las actividades productivas. La metodología de cálculo utilizada mayormente es la que se refiere a los protocolos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y lo que deben determinarse son, primeramente, los datos de la actividad, que tiene que ver con las cantidades, por ejemplo, las cantidades de combustibles consumidos o la cantidad de energía consumida. En el caso de residuos, la cantidad de residuos generada. En el caso de los efluentes líquidos urbanos, se considera esto, los protocolos indican que se consideran en función de la cantidad de habitantes. Y para cada una de estas actividades, entonces, vamos a tener relacionados factores de emisión. Esos factores de emisión están determinados cuando están vinculados a combustibles. Podemos tomarlos de la Secretaría de Energía, que los tiene definidos específicamente para nuestro país. Y otros factores de emisión los podemos tomar también de los protocolos de IPCC. Esto mayormente para las actividades que están relacionadas, por ejemplo, a actividades industriales o actividades productivas como agricultura y ganadería. En esta tabla, que seguramente los que están en forma virtual en la pantalla la van a poder mirar mejor, con más detalle, lo que estamos mostrando es un ejemplo de un inventario que hicimos para un municipio, donde se ve la energía estacionaria desagregada en distintos niveles, lo que tiene que ver con la energía residencial, la energía utilizada por el comercio o por los edificios municipales, el transporte, los residuos y también las actividades productivas, como en este caso era agricultura y ganadería. Si querés pasar. Bueno, y la huella de carbono a nivel nacional. A nivel nacional, Argentina presentó como un último informe el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del año 2019 y arrojó como resultado un total de 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para elaborar estos inventarios se consideran el sector energía, el sector industria, el sector residuos y el sector actividades productivas de agricultura, ganadería y otros usos del suelo. Como podemos ver en el gráfico circular, el 51% de las emisiones son generadas por cuestiones relacionadas al consumo de energía, y el 39% a las actividades de agricultura, ganadería y usos del suelo. Y este diagrama de bloques nos da una idea de cuáles son las actividades que mayor peso tienen. Podemos ver que la actividad de ganadería y de agricultura realmente tienen un peso muy importante en el total del inventario. Y después están desagregadas las actividades que forman parte del sector energía, como son transporte, la generación de electricidad, los combustibles, tanto residenciales como industriales, y por último, los que menor impacto tienen en este total son los residuos, tanto líquidos como sólidos. Por favor.
estamos por debajo de ese número en la actualidad. Lo que pasa es que esto es a 2030 y tenemos un crecimiento. Entonces, por esto es importante tener en cuenta las medidas de mitigación. En cuanto a las medidas de mitigación, se consideran dos aspectos. Uno que tiene que ver con la mejora en la oferta de tecnologías, en cuanto a nuevas tecnologías limpias, y otro que tiene que ver con la disminución de la demanda. Este gráfico es muy interesante, está publicado en el último informe del IPCC, y lo que muestra es una proyección de las emisiones globales al año 2050 y cómo estas emisiones podrían disminuir en caso de adoptarse medidas de mitigación que estén relacionadas fundamentalmente a tres aspectos. Uno que tiene que ver con el cambio de hábitos individuales, otro que tiene que ver con el uso de la infraestructura y, por último, también lo que está relacionado al consumo energético. Al tema energía, relacionado tanto a consumo como a oferta. Y en ese gráfico de la derecha, que me pareció también interesante para no perder de vista, se muestran los mayores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, dándole peso a la cantidad de población. Si nosotros miramos el promedio, que es esa línea que se ve allí en horizontal, esto da un total de 4,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona, pero lo estamos tomando en un global. ¿Querés pasar a la siguiente? Decime. Sí, nutrición, porque, claro, sí. Sí, gracias. Tiene un peso muy importante el tema de la nutrición y está directamente vinculado a lo que se considera como el cambio de hábitos. Uno de los tantos cambios que pueden haber, porque justamente estas actividades que se denominan aquí como AFOLU son las que están relacionadas a la agricultura y a la ganadería y al cambio en el uso de suelo, y son las que mayor cantidad de emisiones generan. Entonces, considerando cambios en los patrones de consumo en cuanto a lo alimentario, considerar, por ejemplo, una dieta basada mayormente en vegetales, por ejemplo, se puede disminuir con un mayor impacto las emisiones. Bueno, y por último, Argentina presenta estos 6 planes de acción en cuanto a las medidas de mitigación, relacionados, por supuesto, a esos 4 sectores que les mencionaba anteriormente. ¿Querés pasar, por favor? Sí. Un plan de acción que está vinculado a energía y cambio climático, que considera 2 ejes de intervención principales. Uno que es la demanda de energía y que está vinculado a lo que mostraba ayer Carlos Pistonesi en cuanto a la mejora en la eficiencia energética. Y por otro lado, la oferta de energía. Si podés hacer un clic, ahí está. Esta oferta de energía en cuanto a suministrar mayor cantidad de fuentes de energía renovables y también acelerar el uso de los combustibles de transición, como es el gas. Otro de los programas es el de transporte y cambio climático, y en este programa lo que se considera mayormente es reformular el uso de los distintos tipos de transporte, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la oferta de transporte público y por supuesto también del transporte de carga.
sobre todo el de carga, pensando en trasladarlo mayormente al ferrocarril. Sí. El otro programa es el de Industria y Cambio Climático, que considera como medidas de mitigación la recuperación de corrientes residuales, hacer un cambio también en las fuentes de energía, migrando hacia energías renovables, considerar la eficiencia energética de lo que tiene que ver con los equipos industriales y tener en cuenta también las emisiones fugitivas. Sí, otro más. En cuanto a bosques y cambio climático, las medidas de mitigación, por supuesto, están muy relacionadas a las medidas de adaptación, tienen que ver con la conservación de bosques, con la restauración, con un uso sostenible de los recursos naturales, la prevención de efectos de incendios forestales y evitar la deforestación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el sector agropecuario y cambio climático, se considera un aumento para la superficie forestada, se considera también cuál es la superficie óptima que debería estar cultivada en cuanto a los distintos tipos de cultivo, asociado esto a la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan por las actividades propias de la agricultura en cuanto a las prácticas agrícolas para cada uno de esos cultivos, y también al uso de los residuos forestales como biomasa. Bueno, y por último, el eje que tiene que ver con infraestructura, territorio y cambio climático, que está vinculado tanto al sector de energía como al de residuos, y se consideran tres ejes que son el agua, vivienda y urbanismo y residuos, teniendo en cuenta para el agua la cantidad de emisiones que son generadas en las tareas de potabilización, de saneamiento, la gestión de inundaciones y de represas. En el eje de viviendas y urbanismo, el acceso a gas natural, la eficiencia energética también en las viviendas, mejorando las viviendas existentes, pero también promoviendo planes de viviendas que ya desde un comienzo tengan en cuenta cuál es la respuesta de esos materiales constructivos en el momento del proyecto. Y por último, en residuos, tanto el tratamiento de residuos sólidos urbanos como lo que está vinculado a residuos líquidos, a efluentes líquidos. Bueno, y nada más. Así que bueno. En esos planes de mitigación es interesante, yo ahí dejé el link, porque 3 de esos planes, si ustedes veían en la primera de las placas, hay 3 de esos planes que figuran en colores y hay 3 que figuran en gris. Los 3 que figuran en colores tienen indicadores y están mostrados allí en la página web. Los otros 3 están en proceso y aún no tienen indicadores publicados. Me pareció muy interesante la exposición para poner en tema esto de cambio climático. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que le hice ayer a Rosana. Entiendo que esto es poner en escena lo que se está hablando y lo que se está pensando en Argentina y no son casos prácticos. Me quedan 2 dudas que tal vez sean de investigación y no las sepas, no sería ningún problema. Sí, por ahí en la lectura de todos estos temas, cuando empezaste decía que cuáles eran las emisiones en el año 1750.
¿cómo la sacaban en ese año y cómo sabemos eso? ¿Eso ya se hablaba en ese año? Te pregunto si de la lectura lo viste, pero no necesariamente. Ayer también lo nombraron y me queda capaz que en la bibliografía. Esas emisiones en forma directa a los cambios en el uso de suelo en ese momento, que son preindustriales. Pero dejo que te No, responda. yo igual voy a pregunto, y otra cosa que pregunté a Rosana ayer, Sí. que ella corrieron un programa, pero que ella lo que volcó fueron datos que corrieron otros, es cuando hablan de la emisión de gases de efecto invernadero de los efluentes cloacales o urbanos, vos dijiste por número de personas o algo así. Sí. Porque con residuos es más fácil verlo porque los residuos generan gases cuando se han volcado y esos gases son los que emiten emisiones. Ahora, los efluentes, cuando hablan ustedes, es la emisión de gases de efecto invernadero para el tratamiento de esos efluentes. Sí, es para el tratamiento de esos efluentes porque y por eso porque eso no va a la atmósfera directamente. en el protocolo, depende del tipo de tratamiento. En los protocolos, lo que se indica es considerar como datos la cantidad de población, pero se considera también cuál es el tipo de tratamiento. Entonces, en base al tipo de tratamiento, hay un factor de emisión determinado. Claro, que debe ser estimado, porque no todas las plantas, sí, por supuesto, si son que distintos terrenos con distintos bombeos. Por supuesto que es estimado y además te digo un ejemplo práctico porque es el ejemplo que hicimos cuando hicimos un inventario. Una localidad que tenía lagunas de tratamiento. Entonces, en los protocolos del IPCC lo que te indican es la profundidad de la laguna. Y de acuerdo a la profundidad de la laguna tenés distintos coeficientes de emisión. Bien. No, preguntaba porque mucho va también a los bombeos que pueda tener la planta por desniveles y todo eso que va variando el consumo energético. Gracias. No, por favor. Un poquito para ampliar lo que está preguntando Olga, que es interesante, seguramente mañana podremos también hacer mención a algo. El IPCC lo que ha generado es una cantidad de protocolos con diferentes precisiones en función de los datos que haya. Entonces, pero tiene previsto modelizaciones y aproximaciones para los países que no tienen datos. Entonces, los países que no tienen datos, imagínate cualquier país del mundo, nosotros no tenemos. Claro, estiman en función de modelos de emisiones de metano para un caso determinado. Lo mismo pasa con los residuos, lo mismo pasa con el tema de transporte. La verdad es que cuando uno mira los protocolos del IPCC, es todo accesible, todo está publicado, es digamos, por cada uno de los sectores hay protocolos específicos y tiene distintas metodologías en función de los datos que se tengan. Así que cuando no tenés datos siempre vas a tener una posibilidad de estimarlo, pero es más o menos así. Y en relación a tu pregunta de cómo fue el cálculo para el 1750, bueno, modelos, ¿no? Cantidad de modelos para atrás y para adelante, para generar escenarios que se van ajustando. Yo voy a hablar un poquito mañana de ese tema de los modelos. No, pero es cierto que, suponte, porque la misma pregunta sería, ¿cómo sabemos las emisiones de hace miles y miles de años atrás? Bueno, la verdad es que se achicó el margen de la incertidumbre cuando hace no tantos años, fue un poco antes del 2015, bueno, no sé, cuando uno va viendo los informes del IPCC, qué sé yo, habrá sido ahí en la década esa del 2000 al 2010, avanzaron con estudios de testigos de hielo en los polos árticos y antárticos, y entonces eso permitió ver cuánto se captaban esos testigos de hielo y poder estimar en miles de años atrás. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, tenemos ahí coffee. Ah, sí, ¿para qué te doy? Porque así
puede quedar, ¿te escuchan los que están? Sí, por un lado, puede observarse que muchos países están trabajando en la neutralidad de carbono. De hecho, todo un bloque como es Europa, la Unión Europea, va a ser neutral y han invertido muchísimo dinero en el tema. Y en algunos lugares, por ejemplo, en nuestra ciudad o en Argentina, se habla mucho menos de gases de efecto invernadero. Esto para mí no solamente tiene consecuencias climáticas, sino también va a tener consecuencias económicas, porque si nosotros no vamos hacia la neutralidad en carbono, después no le vamos a poder vender a Europa, o vamos a tener una barrera paraarancelaria. Ahora, en los últimos meses, se habla a toda velocidad de inversiones en petróleo, cuando en otro lado del mundo se habla de disminución de los combustibles fósiles. ¿Cómo entienden esta distopía, si se quiere? No sé. Bueno, tiene que ver con una cuestión de políticas implementadas, acuerdo con lo que está diciendo. Sí, yo lo voy a mirar de una manera medio práctica, que a veces hay que ser un poco más idealista, ¿no? Pero el tema es que acá se mueven intereses y estrategias, ¿está? Y que también lo que se vende a veces de las energías que son renovables, de aerogeneradores o lo que sea energía solar, insume también, que hay que tenerlo, ayer lo comentó creo Carlos Pistonesi, respecto a que no se ha logrado, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, que los aerogeneradores, por una, no sé si era por convección o por qué comentó él, que no están fallando, que hay que ponerlos a punto, que a veces eso se generan costos, y entonces a veces es costo versus practicidad. Es realidad que hay que ir a algo que sea sin combustibles fósiles, pero también es realidad que sale más barato y que si nosotros podemos exportar nos va a convenir. Entonces, o sea, una cosa es las cosas que se dicen que hay que hacer, cómo hay que ir, y después también cada uno de nosotros tendría que hacer, como dijimos ayer, minimizar lo que es el papel, los envoltorios, el packaging, esto y el otro. Pero después cuando vamos para Navidad queremos la caja con el moño y el regalo para el amigo con un paquete grande. Entonces es como que tenemos que individualmente y institucionalmente y globalmente tener un criterio en todo. Yo lo veo desde el punto de vista, por eso estamos explotando nosotros vaca muerta y todo eso, ¿no? Porque nos conviene económicamente y estamos mal, y si con eso nosotros podemos salir a flote en cierta forma. No sé si vos, dice Aloma, que vos podés tener algún comentario al respecto, Roberto. No. Sí, la cuestión cambio climático, yo tengo una perspectiva un poco conflictiva respecto a eso, no por los estudios y las cuestiones que se van perfeccionando para hacer las medidas técnicas que correspondan. Eso tiene que seguir al infinito, porque la complejidad es tal que siempre se escapa algún detalle para hacer una medida que sea clara para interpretar lo que está pasando. Pero al mismo tiempo es siempre un problema social, no solo por la aplicación de las medidas teóricas y utópicas que plantea las Naciones Unidas en cualquiera de sus organismos, sino porque la cuestión social no está resuelta. Y entonces las contradicciones son enormes. Tenemos una guerra que está ocurriendo en este momento, que hace cambiar el uso de una energía a otra, pero que además larga a la atmósfera cualquier cosa que no tenemos ni la menor idea. Y no hay ninguna precaución de ningún
tipo, u otro tipo de fenómenos de esa naturaleza. Entonces, claramente es digamos, una situación, uso la palabra gobernanza que nos ha estado guiando a nosotros en el sentido de la complejidad. Uno de los elementos es el análisis científico que se hace y las respuestas a eso, pero el resto de los actores que están involucrados tienen otra forma de pensar y de actuar. Pero lo quiero decir claramente, eso no quiere decir que no haya que seguir adelante con todas las investigaciones que sea posible. Al mismo tiempo, trabajar sobre las contradicciones. No puedo decir. Sí, se me acuerda. Sí, mira, hay otra cosa que era la pregunta que yo iba a hacer, porque hay situaciones de cambio que ya están produciéndose. Pensemos en la tundra, en la antigua Unión Soviética, en Rusia, digamos, o en Canadá, donde ya la situación es extrema y que genera entonces nuevas formas de emisión que no la estamos controlando. Y no tenemos en cuenta lo que son los ciclos naturales, etcétera, que no tenemos tanto conocimiento para predecir. Gracias. Yo para Olga te doy, vos que no, sí, no sé, porque el problema es cuando se graba. Bueno, por si no escucharon los que estaban del otro lado de las cámaras, es que yo lo que decía era que a veces estamos estimando lo que se está dejando de producir o produciendo para llegar al 2030, pero en realidad que simultáneamente tenemos nosotros, particularmente en la Argentina, y estamos viendo en otros países todos los incendios, que eso hace que perdamos los sumideros, como decía Mariana, y entonces por más que bajemos nosotros consumos, igual no vamos a bajar porque lo que está produciendo el oxígeno y todo para renovar eso se está perdiendo. A eso me refería, relacionado más o menos a lo que vos decías de la tundra.